¿Cuántos valientes hay matagigantes aquí en esta mañana? ¿Verdad? Mi esposo siempre dice que todo el mundo es valiente hasta que la cucaracha vuela. ¿Cierto? Yo tengo una amiga muy especial, no voy a decir su nombre, es pastora. Tiene un terror a las cucarachas. No está por aquí, no la veo. Está por allá atrás, ya ella misma se delató. Ok. Pero bueno, yo realmente quiero hablarles en esta mañana porque la verdad no pensé que este iba a ser un mensaje que iba a tocar el día de hoy. Era algo que tenía en mi corazón desde hace mucho, bueno, desde que todas las cosas que el Señor ha venido haciendo desde el año pasado y durante este año. Y quería hablarles de un gigante al que nos vemos muy enfrentados. Todos nosotros nos hemos visto enfrentados y que al parecer a veces allí no somos tan valientes. Y es el gigante del temor. Y por eso le puse nombre al gigante. En las historias siempre hay como el nombre de un gigante, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Bueno, hay uno muy famoso en la Biblia que era Goliat, ¿verdad? Pero este gigante se llama Gigantemor. Gigantemor. Y quiero que vayamos a la historia del libro de Números. Esta historia está en el libro de Números 13, del 25 al 33. Y los quiero poner porque realmente es un poco extensa, como contarles, echarles el cuento. ¿Cómo fue? Está el pueblo de Israel ya en el desierto, ya próximos a explorar ya la tierra prometida, la tierra que el Señor les había dicho que fluye leche y miel. El Señor le dijo a Moisés, por favor, escoge 12 que vayan y exploren la tierra, que la miren, porque el Señor había dicho que era una tierra donde fluía leche y miel, era una tierra buena. Y Moisés vino y escogió a 12 hombres valientes. Se supone que para ir allá a explorar esa tierra, pues no eran cualquiera, ¿verdad? Seguramente eran unos hombres bien, a ver, lo mejorcito, ¿no? A mandar allá al que le teme precisamente a la cucaracha que vuela. Seguramente iba a mandar los más robustos, no sé, los más fuertes. Y bueno, y se van entre esos, hay obviamente los que termina uno recordando, Josué, Caleb y otros 10. Y se fueron y exploran la tierra. Y dice la Biblia que ellos estuvieron allí por 40 días. Buscaron, se metieron, me imagino, por todas esas tierras, 40 días. Y a los 40 días regresan trayendo el reporte. Entonces, lo que quiero que vean es que, bueno, permanecieron en esa tierra 40 días, vieron sus moradores, tenían ellos que ver cómo eran sus moradores, si eran fuertes, si eran débiles, si eran muchos, si eran poquitos, cómo eran. Tenían que ver cómo era la tierra, si la tierra era buena, fértil, si habían ríos, no sé, ganado, si se podía pastar. Todo eso tenían que hacerlo. Y cuando vienen, entre esas cosas, cuando ya, como quien dice, vienen de regreso, se encontraron por allá un fruto y dicen que entre dos de ellos en un palo se trajeron un racimo de uvas. Así sería el racimo que lo traían entre dos. Yo no me imagino, porque yo me imagino que si es un racimo como los que venden allá en el centro, de los que uno le pesan así la librita de uva, pues se la trae uno en la mano y ya hasta en el camino se la come. Yo imagino que si venían entre dos, tenía que ser el tremendo racimo de uvas. Y no solamente eso, traían otros frutos. Y llegan. Y viene el informe oficial. El informe oficial fue el siguiente y está en el versículo 27 al 29 de ese pasaje. Dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Yo imagino que Josué, Caleb
y los otros 10 llegaron. Bueno, le tengo una noticia, una buena y una no tan buena. La buena es que ciertamente, la verdad es que sí, esa tierra fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y sacan ahí el fruto y yo me imagino todo el mundo diría, el pueblo, wow. Pero como dicen por ahí, ¿qué dijiste? La mala es que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Hasta ahí. Hasta ahí ese momento fue el informe, el parte oficial. Cuando el pueblo de Israel escucha esto, ya el pueblo de Israel realmente la Biblia nos muestra que ellos sabían o conocían quiénes eran los hijos de Anac. Los hijos de Anac tenían fama porque ¿quién eran ellos? Le dice, vimos a los hijos de Anac, vimos a los hijos de Anac. Fue lo que dijeron. Y estos están en tal parte, estos están en tal otra, están en esta otra. Pero enseguida hubo como un murmullo, se armó yo me imagino entre el pueblo de Israel porque los hijos de Anac tenían fama de ser gigantes, eran altos, eran muy grandes, dicen, eran raza de gigantes, eran grandes. Pero yo creo que si en ese entonces hubiera existido las cadenas noticiosas que tenemos hoy, los otros 10 espías, o sea, aparte de Josué y Caleb, todos trabajaban para esas agencias noticiosas. Porque los titulares que ellos traían fueron diferentes al reporte oficial. Imagínense lo siguiente. Mientras Josué y Caleb dieron el informe y el parte oficial diciendo lo evidente, es decir, diciendo lo bueno y lo no tan bueno. Es decir, esto está muy bueno, pero ojo, tenemos esta otra situación. Nunca se trató de desconocer, nunca trataron de negar o ocultar la realidad, lo evidente, lo que estaba allí. Porque las malas noticias existen. Sí, existen las malas noticias. Las cosas no tan buenas existen. Sí, existen, están ahí. Como diría mi esposo, son los hechos y hay que darlos. Esos eran los hechos. Pero esos otros 10 llegaron con una noticia fatalista. El titular noticioso de ellos fue diferente. Miren lo que dijeron. Vamos al versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, extra, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Uy. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, o sea, grandes, gigantes, hijos de Anac, o sea, hijos de gigantes, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿De dónde sacaron ellos toda esa información? Eso no era el reporte oficial. Realmente ellos persistieron en agrandar, o sea, si no nos quedó claro que el asunto es que allá estaban los hijos de Anac, quiero decirte de que allá hay grandes, hombres grandes. ¿Escuchaste? Hay gigantes. ¿Escuchaste? Están los hijos de Anac. ¿Escuchaste? Es que son raza de gigantes. Es decir, nosotros somos los hobbits al lado de ellos.
¿Saben quiénes son los hobbits, no? No, ustedes no han escuchado eso. Solo leen la Biblia, ¿verdad? Aquí la gente, nadie va a cine, nadie se ve el Señor de los Anillos. Gloria a Dios, estas mentes santificadas, hombres santos aquí, aleluya. Somos unos enanitos al lado de ellos. Es más, ellos dicen, a nuestro parecer, somos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ustedes se imaginan, claro, llegan con esta noticia y diciendo, oye, es que esa tierra traga a sus moradores. O sea, no, allá nos vamos a ir y nos van a comer. O sea, ¿cómo así que traga a sus moradores? A los que viven allí. O sea, tú te pintas el peor de los escenarios y de los panoramas. O sea, era el más terrible. ¿Sabes? La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante las malas noticias? Y hoy en día nos inunda la televisión, la radio, el internet, de noticias, pero de una cosa. A mí me impresiona que con lo del COVID no se hace tanta bulla de los millones y millones y millones de recuperados. Contamos muertos todos los días. No hubo un solo día en que usted no supo cuántos muertos hubo. Y estoy seguro que usted sabe cuántos hubo muertos ayer, pero no sabe cuántos muertos hubo, cuántos recuperados tuvo hoy. ¿Cierto? Si nos preguntaban, nosotros teníamos la idea todo el tiempo, ¿cuántos van? ¿Cuántos van? No, ayer fueron más de 100, ayer fueron más de 200, ayer fueron más, no, ya estamos como por los 80, ya estamos como por los 90. Ajá, y los recuperados, no sé. No sabíamos. Porque si hay una característica de las noticias fatalistas, de este tipo de noticias, es que ellas van a querer que te grabes y persistir en que te hagas una imagen mental del peor de los escenarios. Del peor de los escenarios al que te vas a enfrentar. Y además de eso, utiliza un lenguaje desproporcionado, exagerado e incluso mentiroso. Ellos estuvieron 40 días y volvieron vivitos y coleando y con tremendos frutos. A ellos no se los tragó la tierra. Cuando nosotros vemos este tipo de noticias y escuchamos noticias donde, mejor dicho, hay que estar atentos, porque a veces lo que estamos recibiendo es exagerado. Y cuando escuchamos entonces ese lenguaje, incluso ellos utilizaron, somos a nuestro parecer como langostas, es decir, ellos eran los que se estaban viendo a su parecer como langosta. Eso era una percepción de ellos. Eso fue lo que ellos se imaginaron. Y así creían y querían que el resto del pueblo se viera como si fueran langostas. Eso era lo que ellos creían, eso lo tenían ellos en su mente. A diferencia de Josué y de Caleb. A diferencia de Josué y Caleb, la langosta eras tú. No. Porque es que eso estaba en su mente. Eso había sido la percepción de ellos. Lo que ellos habían visto, pero no era el hecho. No era la verdad. ¿La verdad cuál era? Que había hombres grandes. Sí. Esa era la verdad. ¿Que estaban los hijos de Anac ahí? Sí. ¿Que eran hombres gigantes? Sí, era cierto. Era cierto. Pero no necesitaban realmente estar diciéndolo una y otra vez, y una y otra vez, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Reciben la noticia
Y entonces pasa lo que vemos en el capítulo 14 del versículo 1 al 4. ¿Cuál es el problema de las malas noticias? ¿Las malas noticias existen? Sí, sí existen. ¿Los reportes no favorables existen? Sí. ¿Los momentos de tribulación existen? Sí. ¿Las pruebas existen? Sí. ¿El desierto existe? Sí. ¿Tendremos problemas? Sí. Mientras estemos en esta tierra habrá aflicción. Sí. ¿Lo dijo el Señor? ¿Está en la palabra? Sí. No somos inmortales, somos vulnerables. ¿Te puede dar una gripa? Sí. ¿Te puede dar COVID? Sí. ¿Te puede dar cualquier otra enfermedad? Sí. ¿Te puedes morir? Es lo más real que tenemos. Sí. Existen los momentos, así como existe el día, existe la noche. Existen los momentos difíciles y las pruebas. Y Dios colocó algo natural en nosotros. Sí es verdad que nosotros hay un instinto natural frente a eso, y es tener miedo. No hay problema con que sientas en algún momento temor y miedo. Dios no tiene problema con eso. Porque incluso ante el peligro y la amenaza de algo, es natural que tú sientas miedo. Uno le tiene miedo a la candela precisamente para alejarse de ella. Porque como no le tengas miedo a ella, te vas a quemar. Como dicen por ahí, hay que tenerle cierto respeto al mar, ¿verdad? ¿Qué tal que uno no le tuviera cierto respeto al mar? Pues tú te vas allá y te metes y eso, y cuando vienes a ver te ahogaste. Hay cosas que Dios colocó de manera natural en nosotros, ese sistema de alarma en el cual tú puedes percibir el peligro y tú dices, epa, no, yo mejor me resguardo, me da temor esto, me dio miedo esto, y es para conservarte, para protegerte, para asegurarte. Pero otra cosa es cuando entonces ese temor natural, ese miedo natural, lo volvemos un gigante temor. Es decir, lo elevamos a tal punto que se convierte ya no en ese temor no natural para conservarte y protegerte, sino para entonces esto va a cumplir un propósito, y es destruirte, hacerte retroceder. Y lo vamos a ver, miren, el pueblo de Israel en el capítulo 14 del versículo del 1 al 4 dice, entonces la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Nos llegó un reporte negativo? ¿Lloraste? Dios está bien con eso. A mí me encanta saber que somos gente como usted, que la Biblia dice que este pueblo es gente como nosotros, que lloró, que se vio enfrentado al temor, que se vio enfrentado a la adversidad. No hay problema con que en algún momento tú digas, siento que no voy a poder, o que esto me duele, o que me da miedo, o me da temor. Me da temor perder a alguien. Me da temor enfrentarme a esta situación. No quisiera pasar por este momento. Es normal. El pueblo gritó, dio voces y lloró. El problema fue lo que pasó después. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Sabes? Una de las cosas que quiere las noticias fatalistas provocar en nuestra vida, cuando recibimos esas noticias exageradas, quiere provocar en nuestra vida, es, uno, producir rebelión en tu corazón contra la autoridad.
sea cualquiera, gubernamental, espiritual, en tu casa. Ahorita mi esposo decía la típica, peleo con Dios. Y muchos terminan, no es que estoy de pelea con Dios, porque esto no salió, porque me trajo hasta aquí, mira tú eso, a pasar por este momento, porque entonces tenemos la expectativa de que, mejor dicho, vamos a ir, de que ya estamos en el cielo, ¿verdad? Con esa expectativa de que nada nos va a pasar, de que no tendremos de pronto ninguna dificultad, y cuando se nos presenta alguna adversidad, entonces se produce esa rebeldía en nuestro corazón. Y vemos las noticias, ay, es que ese gobierno, este gobierno, y vemos y se produce rebeldía. O cuando algo nos llega y le escuchamos, ay, es que en la iglesia, el pastor, los pastores, los líderes. O con tu casa, con tus padres. Lo otro que quiere hacer una noticia, estas noticias fatalistas es, ¿sabes qué? Convencerte de que Dios es malo. Nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Estas noticias tienen el firme propósito de hacerte y de convencerte de que Dios es malo. Y habían visto milagros. ¿Y cuántas cosas no has visto en tu vida? No hemos visto en nuestra vida. Que hemos visto buenas que el Señor ha hecho con nosotros. Si tú estás hoy aquí sentado, respirando bien, créeme que el Señor es bueno. Porque la verdad es que todos, tú, yo, mis hijas, todos lo que realmente merecemos es la muerte. Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, cada uno de nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era la consecuencia, la paga de nuestro pecado era la muerte. Sin embargo, tú y yo hoy estamos aquí por la gracia y por el amor y por la bondad y misericordia de nuestro Dios. Pero estas noticias, todo lo que en el mundo está girando y corre por las redes sociales, tiene el firme propósito de quererte convencer de que Dios es malo, de que Dios no es bueno. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que tiene el firme propósito de hacerte volver a Egipto, a quererte hacer volver del lugar de donde Dios te sacó, de donde estabas esclavo. Porque llegó esta situación al colmo de que ellos empezaron de verdad a decir sandeces. ¿Cuántas veces no terminamos diciendo nosotros de verdad necedades con nuestra boca? Me divorcio, me voy. Necedades, renuncio, sí. No me aguanto más. Y terminamos diciendo enseguida, por nuestra boca van saliendo necedades. Necedades, cosas que de verdad a veces no tienen ni sentido, que uno termina diciendo, te estás escuchando. O sea, si ellos se escucharan, ojalá muriésemos en este desierto. Pues si quieres morirte en este desierto, por lo menos muere dignamente peleando allá contra los gigantes. O sea, era un tema de que a las finales decían cosas como sin sentido. ¿Tú cómo reaccionas de esa manera? Y el asunto es que esto tiene el firme propósito de hacernos querer retroceder para no cumplir, para que no cumplamos el llamado, el propósito y poseamos la tierra que el Señor nos prometió. De verdad que
Este gigantemor es una cosa impresionante. Mira, ya ellos no estaban enfrentados a los gigantes. Ellos estaban enfrentándose al mayor gigante, que era su propio miedo, a la condición de ellos verse como langostas. ¿Sabes? A mí me impresiona cuántas mentiras nos hemos creído. Cuando, por ejemplo, yo bueno, he tenido la oportunidad, mi suegra trabaja en fiscalía, y bueno, yo creo que esto todos lo conocemos. Cuando una de las cosas que se produce cuando, por ejemplo, un niño es abusado, cuando una niña es abusada, el temor que se produce de no decir, de no hablar, porque alguien le dijo, no digas nada. ¿Y cómo viven? Es más el daño, a veces ni siquiera hubo una violación, una penetración realmente. De pronto fue solamente una caricia, que es abuso. Pero el hecho de que le hubiese dicho, no digas nada, produjo en ese menor, en esa niña, en ese niño, un temor tan grande que el daño mayor está en el miedo que tiene que en sí en lo que físicamente haya podido suceder. El temor, las consecuencias de vivir en el temor. Y a nosotros nos dijeron, vino una pandemia y entonces empezamos a tener tanto miedo y tanto temor que nos empezamos a ver las cifras de las cosas que sucedían incluso peor que la misma enfermedad. Que el mismo hecho de tener el virus y no desconocemos que es delicado, que hay que cuidarse, que se murió gente, esa es una realidad, son hechos, hay que darlos, están allí, sí. Pero a veces se produce y empezamos a vivir en un temor que más nos enfrentamos más al gigante del temor que a lo de que verdad está sucediendo. Gente que le tiene temor a subirse a un avión, válido, pero viven presos porque de pronto un día vieron una noticia. ¿Y por qué le tienes miedo a subirte a un avión? No, porque vi la noticia tal y eso me asustó y me dio miedo. Y entonces ni siquiera se han enfrentado a la realidad y tienen miedos concebidos. Realmente el temor, este tipo de temor, no es de Dios. Si no es un temor para conservarte, para protegerte, para realmente tomar acciones, porque ¿cuál era lo que seguía del reporte de Josué y de Caleb? Están allí los hijos de Anac, era para decir, bueno, ¿cuáles van a ser las estrategias que tenemos que utilizar para enfrentarlos? Pero no, los otros fue, devolvámonos para Egipto, porque preferimos morir allá. Realmente, ¿qué dice la palabra de Dios sobre las malas noticias? En el Salmo 112 dice, versículos 7, 8, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este hombre, este tipo de persona, este ser, este bienaventurado, dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Mira, si tú eres de aquellos que teme al Señor y que en sus mandamientos te deleitas, tu corazón será un corazón afirmado. Cuando veamos noticias y sintamos que eso nos estremece y como que nos pone
Entonces, esa es una alarma para saber qué tanto estoy deleitándome en los mandamientos del Señor. Porque realmente la palabra dice que el que se deleita en los mandamientos del Señor es bienaventurado. ¿Y por qué es bienaventurado? Una de las consecuencias es porque cuando vengan las malas noticias, no va a tener temor. Entonces, lo primero que quiero decirte que te quede hoy en tu corazón es que el deber ser, por así decirlo, la premisa, el deber ser, yo que soy abogada me gusta decir, eso está ahí, eso es lo que debería ser, ¿cierto? No tener temor de malas noticias. Ay, ojalá todos anduviéramos en ese nivel. Pero, las malas noticias existen y me dieron miedo. Tengo temor. ¿Qué hago? Porque somos gente como usted, ¿verdad? Y es que somos de carne y hueso. Y entonces usted me dirá, Yani, es muy bonito decir que no tengamos temor de malas noticias. Pero es que, no sé, me da temor esto. Me da temor enfrentarme a esta situación. Me dieron este diagnóstico y me dio temor, me dio miedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacer si sientes miedo? Porque es natural. Va a venir, va a ser normal. Eres de carne y hueso, eres un ser humano, somos seres humanos. Vamos a sentir miedo en algún momento. Vamos a sentir temor. En algún momento vamos a sentir aflicción. Yo fui una mujer muy temerosa. Yo era la propia que era valiente hasta que la cucaracha volaba. Y en algún momento le tuve de mi vida, en un episodio de mi vida, le tuve mucho temor a la muerte, a morir, mucho, pero ustedes no se imaginan. Eso me llevó a un estado depresivo eso fue por allá año 2003, 2004. Empecé a sentir mucho temor y eso me llevó como a una desesperanza. De hecho, me llegó a dudar de que Dios fuera real. Y lloraba, amargamente lloraba y decía, ¿qué me pasa? No sabía qué me pasaba. Y recuerdo que en esa ocasión, eso no está entre mis notas, en esa ocasión le oré tanto a Dios, aún como en lo que me quedaba así como de fe. Por eso es que la palabra de Dios dice, si tuviera fe como una semilla de mostaza. Yo creo que toda mi fe se había ido en ese año. Había terminado la universidad y hacía una de mis especializaciones en Bogotá. Y se me vino la fe así, o sea, al suelo. O sea, yo me quedaba ahí un poquitico. Y recuerdo que en una noche, una madrugada, llorando, le dije, si eres de verdad, si de verdad eres Dios, yo necesito una palabra tuya. Porque ya no me quedaba nada. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Y el miedo que sentía era de morirme y no saber a dónde ir. Realmente fue uno de los momentos en donde tuve un encuentro de verdad con el Señor espectacular. Dios me habló esa noche. Y ya les voy a contar por qué. Porque ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando estamos en esos momentos donde sentimos miedo? Bueno, el rey David nos da unos ejemplos. El rey David fue un hombre que perseguido, que afrontó momentos de terror terribles y él los describe, uno de ellos en 2 de Samuel 22, del 5 al 7. Hoy no tenemos de pronto totalmente las ayudas por la internet si sale. 2 de Samuel 22, del 5 al 7. Dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon.
tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Si hoy tienes miedo de algo, si hoy el temor ha tocado tu corazón, si el temor, si la angustia está en tu corazón, invoca a Dios, clama a Él y Él va a escuchar. Lo primero que hay que hacer cuando viene ese momento, cuando te llegó la mala noticia, cuando llegó el reporte negativo, cuando llegó la noticia de que algo no estaba bien, que el panorama no pinta bien, que el camino está gris, que mejor dicho, que tú sales y te asomas por la ventana y ves todo nublado, no ves el sol, que ves que viene el aguacero, entonces en ese momento tú invoca el nombre del Señor y clama a Él y Él va a escuchar. El Señor va a escuchar. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres gemir? Gime. No hay problema con eso. No hay problema en nuestras emociones. Ay, ¿qué más? A veces quisiéramos ser tan espirituales que pensamos que ser espirituales implica quitarnos lo que Dios nos dio a los seres humanos, que es tener emociones normales. Emoción normal. Pero en ese momento, ¿qué es lo que va a salir? Y la diferencia entre un hombre espiritual, en el hombre que teme a Dios y en el que no, está en la forma en cómo reacciona. En lo que de manera consciente sí puedes hacer. Y lo que de manera consciente sí puedes hacer es invocar el nombre del Señor y clamar a Él y decirle, Señor, esta es mi angustia, este es mi temor, esta es mi condición. En esto siento que no podré. David lo decía. No escondía la realidad. ¿Lo perseguían o no lo perseguían? Y vea, hay que ver que David enfrentó a Goliat, pero ese no fue el único gigante. De hecho, los invito a leer, a mí me impacta en el libro de Samuel, sí, en Samuel 21, segunda de Samuel 21. Imagínense que había un gigante que tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. 24 en total. O sea, ese gigante, así lo describe. O sea, usted no necesita irse a ver una película de ficción en el cine para que usted sepa de que ese tipo de gigantes dice en la Biblia que existieron y que les tocó enfrentarlos. Hubo uno que casi lo mata. De puro, mejor dicho, hubo uno de los valientes que ya estaba con él que lo salvó. Y entonces le dijo, David, ya no puedes salir más a pelear, ya tu época de matagigantes como que ya quédate. Y David no volvió a salir a enfrentarlos. Entonces, y muchos gigantes habían. Y los enfrentaba. Pero sentía miedo, claro, mire, dice, me rodearon ondas de muerte, me rodearon. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte y en mi angustia, ¿será que tenía angustia? Sí. ¿Sentía David? Sí. Invoqué al Señor. ¿Qué más hay que hacer? Lo segundo, entonces lo primero, invoca a Dios, clama a Él. Lo segundo, confía y alaba. Dice el Salmo 56, 3, 4. En el día que temo, yo en ti confío. Repítalo conmigo. En el día que temo, yo en ti confío. Esos son esos versículos para incluso enseñárselos a los niños. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, 3. Cuando usted le pregunte, diga un versículo de memoria. Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré a su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Alabanza. Y el pastor nos estuvo hablando hace ya unos
domingos atrás de la primera línea de alabanza. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor a lo que ha de venir? Cuando uno está embarazado, por ahí hay una embarazada, tiene mucho miedo, las emociones están así y uno dice, ay, el temor va a venir. Cuando nació Isabel, que estaba tan chiquita, yo me puse a llorar porque dije, va a crecer. Es real, no es mentira. Ya, mírenla. Pero fue una cosa, yo tenía tanto miedo de verla crecer. En ese momento vino mi temor. ¿Seré buena madre? ¿Seré? ¿No lo voy a hacer? ¿Será que sí? ¿Lo haré bien? ¿No lo haré bien? Hay tantas cosas que vienen a la mente, pero en el día que temo, yo en ti confío. Y en Dios alabaré su palabra. Alábale, comienza a alabar, que salga de tu boca la alabanza. Lo tercero, ¿tienes miedo? ¿Tienes temor? Oye, asóciate con gente valiente, con gente que te ayude a enfrentar el temor, no con gente que lo reafirme. Porque es que parece ser que cuando uno está como con algo así, entonces, como dice el dicho por ahí, Dios los cría y ellos se juntan. Preciso vas a dar es con alguien o con miedo o con más miedo que tú. Y entonces ahí sí es verdad. Llegamos a donde íbamos. No, asóciate con gente, júntate con gente valiente, gente que tenga un espíritu de valor para ayudarte a enfrentar el temor. En Jueces 7, del 10 al 11, hay un episodio de Gedeón. Gedeón es un personaje también de esos así, bien, un guerrero. Fue un hombre de Dios usado para libertar también al pueblo de Israel. Y él le tocaba una misión y era irse a meter allá a un campamento enemigo. Le tocaba ir allá. Dios le había dicho que tenía que ir. Y le dice Dios, esto está en Jueces 7, versículo 10. Miren lo que le dice Dios. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Punto. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. O sea, si se fue con fura es porque tenía miedo. Porque la condición era, si tienes temor, ves con fura. Y se fue con fura. No se fue solo. Él se podía ir solo. La asignación y la misión era para él. Pero Dios le dijo, yo veo como que a Gedeón como que le da miedito ir solo. Como que tiene miedito Gedeón. Ay, Gedeón, tan valiente, ¿verdad? Hasta que la cucaracha vuela. Gedeón, un juez de Israel, un libertador, un hombre que, mejor dicho, está dentro de los héroes de la fe también, Gedeón. Pero tuvo miedo. Y como tenía miedo, le tocó buscarse a alguien con quien enfrentar lo que le daba miedo. ¿Sabes? No tienes por qué llevar tus miedos solo. No tienes, y tampoco tienes por qué sentirte mal o avergonzado porque en algún momento sientas miedo, porque a veces entonces decimos, ¿tienes miedo? Ay, no, ese no es espiritual. No, hermano, los hombres de Dios no tenemos temor, no tenemos miedo. No, a veces sí, a veces sí. A veces sí vienen momentos en que nos sentimos un poquito temerosos, angustiados, afligidos, pero no tienes por qué llevar eso solo. Si tienes temor, asóciate con gente
que te ayude a enfrentar el temor, no con gente que te lo reafirme. Y finalmente, tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Tienes temor? Sométete a la perfecta voluntad de Dios. Jesús en el pasaje de Lucas 22, del 41 al 44, ya está en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, orando, previo a el momento en que su hora había llegado para ser crucificado. Y dice, y él se apartó de ellos a distancia, de los discípulos, como de un tiro de piedras, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús hizo eso. Aquí no dice que Jesús tenía miedo. No puedo decir si Jesús tenía miedo de ir a la cruz. Lo que sí dice la palabra de Dios es que estaba en agonía. Y que por un momento le dijo a su padre, si te fuese posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes? Si viene el momento en que has clamado al Señor, estás allí, Jesús lo hizo, dice, en agonía oraba más intensamente oraba. Pero no se haga tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, no se haga la mía, perdón. Hágase tu voluntad, pero no la mía. Que se haga tu voluntad, Señor. Cuando nos enfrentamos a gigantemor, la única salida es ir a los pies de Jesús. Ir a los pies del Señor y allí derramar tu aflicción, allí exponer tu temor. Y el Señor me encanta porque mandó un ángel para fortalecerlo, ¿sabes? Él enviará desde el cielo su pronto auxilio. Él va a enviar su pronto auxilio para ti, tu pronto auxilio para mí. Él está enviando su pronto auxilio para la pastora Cintia. Y yo sé que muchos se están preguntando, y con esto voy a terminar. ¿Recibimos una noticia? Sí. ¿La pastora Cintia está enferma? Sí. ¿Está hospitalizada? Sí. ¿Es algo delicado? Sí. ¿Necesita ser vista por un neurocirujano? Se está viendo que puede ser trasladada a la ciudad de Bogotá. Pero, ¿y nos duele? Sí. Y de pronto uno dice, Señor, ¿esto por qué? En este momento, en este tiempo. Pero que nuestra reacción frente a esto es lo que va a marcar la diferencia. Y hoy ponemos, no es todo este diagnóstico, todo este panorama incierto, porque a las finales sigue siendo incierto, delante del Señor. Estamos delante de Él, con todo lo del COVID, con todo lo de la economía, la reactivación,
¿Sientes incertidumbre? ¿Sientes angustia? Vamos a clamar a Él. Clama a Él. Él va a enviar su pronto auxilio. Él va a enviar fuerzas y fortaleza. Fíjate, a Jesús de pronto lo que envió el Padre fue un ángel para fortalecerle. Lo que le envió el Padre fue eso, porque tenía que de todas maneras enfrentar lo que iba a enfrentar. No podía hacerle pasar la copa. No podía evitar que no fuera la cruz. Pero sí pudo enviar fuerzas. Y sabes, tal vez hay momentos en los que lo único que va a enviar el Padre es fuerzas. Porque a veces lo único que necesitamos es fuerzas para seguir. Y uno dice, ¿cómo esta persona pudo soportar algo así, verdad? Cuando hemos conocido de testimonios tremendos de personas que han tenido pérdidas. Y en este tiempo ha habido muchas pérdidas. Gente que ha perdido, hijos que han perdido padres. Y uno dice, ¿cómo han podido soportarlo? Pues porque de alguna forma Dios ha enviado fuerzas. Y a veces, si lo único que necesitamos es fuerzas, pues fuerzas tendremos para seguir. Para seguir. Así que yo te invito que en esta mañana, pues ya te pongas sobre tus pies. Yo sé que este mensaje, no sé, pero Gigantemor estará allí hoy, mañana, en un mes. Cada tanto Gigantemor pareciera que viniera, ¿verdad? A amedrentarnos. El adversario quiere venir a sacar provecho. Oportunistas. Hoy escuchaba una canción que decía, el adversario oportunista quiere venirme a decir que no puedo más. ¿Sabes? El adversario va a querer venir a aprovecharse de los momentos así, de los momentos de incertidumbre, de los momentos donde te sientes más debilitado, porque de pronto tu fe ha menguado. Y una de las cosas que ha pedido el pastor es que oremos para que la fe no falte. Él nos estuvo diciendo, oremos para que la fe no falte, para que no nos falte la fe. Pero no importa si esa fe es como la del tamaño de una pequeña semilla de mostaza. El Señor enviará desde el cielo su pronto auxilio. ¿Lo crees, iglesia? El Señor enviará su pronto auxilio. Y el Señor lo va a hacer. El Señor va a hacer su obra maravillosa. No importa a qué te estés enfrentando hoy. Sé que hoy el pastor Harold, David y eso están enfrentando una situación, pero tú puedes tener tu situación particular que estás enfrentando. Porque de pronto hay alguien que esté enfermo aquí hoy. Si hay alguien más, si hay alguien de pronto que tenga alguna dificultad, si has enfrentado alguna situación o estás enfrentando en estos momentos y puedes decir, sí, Ani, tengo temor. Sí, me da miedo esto. Me da miedo el fracaso, me da miedo, no sé, ¿qué cosa te da miedo? Solo tú lo sabes. ¿A qué te estás enfrentando? Me da miedo perder mi matrimonio. Me da miedo esto. Me da miedo que me rechacen. Tengo miedo de que me despidan. Porque de pronto lo que suena en la empresa es que van a recortar el personal. Tengo miedo de que yo sea uno de los que salga. Cualquiera que sea tu gigantemor, corre a Él, clama a Él, alábalo a Él, confía en Él y sométete a Él. Nos sometemos a ti en esta mañana, Señor. Nos sometemos a tu perfecta voluntad.
Sé que no siempre las cosas salen como esperamos, Dios. Y sabemos que no siempre las noticias son buenas y que llegan las malas noticias. Pero hoy queremos tener la bendición y ser bienaventurados de ser de esos que no tenemos temor de malas noticias. Señor, de ser de esos que nos deleitamos en tus promesas y que en el día en que tememos en ti confiamos. Sabemos, Señor, que tú lo harás. Sabemos que tú cumplirás tus promesas. Señor, que todo lo que tú has dicho, Señor, se cumpla en cada una de las vidas que estamos aquí, de los que están por la internet, de la pastora Cintia, donde está ahorita mismo, del pastor Harold y su familia. Señor, tú harás. Tu perfecta voluntad es buena, agradable, es perfecta. Y nosotros nos sujetamos a ella, sabiendo, Señor, de que tus pensamientos son de bien y no son de mal. Que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Vamos, dilo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Sé que has vencido